video de la semana, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer paso a paso la explicación de cómo llegamos a la elaboración de esa fórmula. Entonces acá lo que tenemos es, en la columna A tenemos distintos valores, distintos objetos, ¿sí? En la celda B lo que vamos a querer obtener es la celda con la primer coincidencia, que en este caso va a estar dado por la última venta. ¿Por qué? Porque esta tabla, si esto está configurado como tabla 1 se llama, ¿sí? Fíjense, si vamos a datos y vamos a fórmulas y administrador de nombres, tenemos tabla 1 configurada como ese rango, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos distintos productos con fechas importes, será como un registro de ventas, ¿sí? Y lo que queremos obviamente es obtener la última venta, y en este caso, por ejemplo, para mesa, yo quiero acá un link que al hacer clic acá me mande a la fila, o en este caso a la selección dentro de la columna de producto, con la última venta de ese producto, en este caso mesa, ¿sí? Entonces, fíjense que esto está ordenado para el mes de noviembre, ¿sí? Del mes pasado, de la última venta, la más reciente, a la primera del mes, ¿sí? Y con los distintos productos e importes. Entonces, vamos a ver paso a paso cómo llegamos a elaborar esto de crear un enlace a la primera coincidencia, que sería la última venta de cada uno de esos productos, ¿sí? En este cuadro, digamos, de tablero de comandos sería. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer, vamos a combinar, ¿sí? Las funciones índice y coincidir, que son una de las formas más habituales de coincidir. Vamos a ver que voy a quitar la cursiva. Ahí está. Si no conocen la combinación de índice y coincidir, los invito a que vean en la web, ¿sí? Dentro del apartado de búsqueda de categorías tienen ahí búsquedas y aplicaciones prácticas con índice y coincidir. Si no, en el canal también hay información sobre cómo aplicar estas dos fórmulas, ¿sí? Pero vamos a combinar índice y coincidir para obtener el primer paso para llegar a este resultado de cómo crear un enlace, ¿sí? Entonces, vamos a hacer índice, ¿sí? En este caso vamos a aplicar una referencia que va a ser una de las columnas de la tabla, así que en este caso yo voy a seleccionarla. Fíjense que automáticamente al seleccionar, ¿ven? Fíjense cómo va cambiando. Si yo selecciono un rango a seleccionar toda la columna que está en este momento aplicada a la tabla, automáticamente me cambia la referencia por justamente la directiva o la referencia dentro de la tabla 1 para la columna producto, ¿sí? Que es donde vamos a trabajar. Esto lo que tiene obviamente beneficios, que a medida que yo voy ingresando nuevos datos, esto automáticamente lo va considerando. Si yo defino un rango, digamos arbitrario, ¿sí? No va a continuar de forma dinámica con la aplicación de las búsquedas, ¿sí? No va a encontrar las últimas ventas en este caso. Entonces es muy importante que esto sea una tabla y que esté definida dentro de toda digamos que incorpore toda la columna de datos que vamos a ir ingresando luego de forma dinámica, ¿sí? Entonces, matriz o referencia tenemos obviamente tabla 1, en este caso la columna producto, que es lo que nosotros queremos buscar, ¿sí? Y luego, como numeración de fila, lo que vamos a aplicar es la función coincidir. En este caso, vuelvo a decirles, si no conocen cómo trabaja índice y coincidir, los invito a que busquen material sobre eso en la web. Coincidir nos va a ubicar la posición relativa, es decir, nos va a ubicar de dónde va, digamos, dentro de esta columna, en qué posición relativa, es decir, en qué fila va a estar en este caso el último valor buscado, digamos, que nosotros queremos encontrar. Entonces, coincidir. ¿Y qué vamos a coincidir? Vamos a coincidir el nombre de mesa, que es en este caso el objeto que queremos buscar, dentro de la matriz, nuevamente, la tabla producto, ¿sí? Y vamos a hacer una coincidencia de tipo de coincidencia exacta, ¿sí? Entonces cerramos, le damos a Enter, y esto lo que nos va a devolver, por ejemplo, en este caso es mesa. Pero, ¿qué mesa nos está devolviendo? Sí, porque hay muchas mesas. En este caso, índice y coincidir nos está devolviendo la primera posición encontrada relativa que encuentra respecto a 2. Es decir, en este caso, este mesa está representado por este mesa, que sería E2, ¿sí? Que es exactamente el mismo valor que encuentra dentro de la columna, es decir, la tabla 1 producto, ¿sí? Con el mismo nombre, de arriba hacia abajo, ¿sí? Bueno, ese sería el primer paso. Ahora bien, ¿cómo podríamos profundizar esto? Porque yo lo que quiero es crear un link sobre esto. Entonces, a esta sintaxis, si la vamos a copiar, vamos a englobarla, ¿sí? Vamos a pegarla, y lo que vamos a hacer, vamos a englobarla dentro de la función celda, que es la que vimos antes, que nos devuelve información sobre una celda. Entonces, ¿qué información? Primer argumento, vamos a obtener básicamente la dirección, ¿sí? Que es justamente lo que nosotros queremos obtener. Que recuerden que es la referencia, ¿sí? Y como referencia de la celda, que les decía que era opcional, en este caso no vamos a apuntar a una celda puntual, sino que justamente a este resultado de esta fórmula, que era justamente la palabra mesa, ¿sí? Entonces, le damos Enter a esto, y fíjense que automáticamente lo que me devuelve es, ahora no me devuelve la palabra mesa, que yo les decía que era la que estaba en E2, sino que me devuelve justamente la referencia
de las coordenadas, la ubicación de dónde está esa mesa, ¿sí? Que es E2, ¿ven? Bueno, siguiente paso. Lo que vamos a hacer con esto, ¿sí? Es simple, es agregar al inicio, combinarlo con justamente el carácter numeral. Fíjense, carácter numeral entre comillas y el símbolo ampersand justamente para que combine y concatene esos dos resultados. Entonces me va a concatenar el numeral con la dirección, o mejor dicho, la referencia de dónde estaba esa palabra mesa. Yo le doy enter esto y va a hacer lo mismo, obviamente, lo único que va a incorporarme adelante es el numeral. ¿Por qué incorporamos el numeral? Porque acá va a estar el truco. Yo, cuando tenemos una dirección que está representada con un numeral, al hacer clic me va a seleccionar esa celda de referencia. ¿Se entiende? Entonces, y acá está el truco final. Lo que vamos a hacer es vamos a copiar el paso anterior y lo que vamos a englobar a todo esto es justamente con la función, y se imaginarán, hipervínculo, ¿sí? Está en azul porque yo ya lo había completado acá, pero esto obviamente va a estar en negro hasta que le den enter, ¿no? Hipervínculo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a dejar todo esto como está, ¿sí? Y lo único que vamos a agregar al final es simplemente la referencia de mesa, que sería, recuerden que hipervínculo, la segunda parte es el nombre descriptivo. Yo quiero que acá, en vez de aparecerme esto, que sería la referencia con el numeral, quiero que me aparezca la palabra mesa, por ejemplo, ¿no? Que es más limpio, es más prolijo. Entonces le damos enter y fíjense que automáticamente ahí tenemos el link construido con la palabra mesa, ¿sí? Vamos a copiarlo arriba, que es donde queríamos tenerlo, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Y fíjense que tenemos la palabra mesa. Y si yo le doy enter a mesa, fíjense lo que va a pasar con la selección. Automáticamente, ¿ven? Me selecciona la celda E2. Es decir, logramos crear un enlace a la primera coincidencia, que sería la última venta, a partir de un valor en una columna con objetos, ¿sí? Yo esto obviamente arrastro hacia abajo y automáticamente me crea los vínculos a los otros productos con los otros nombres. Yo selecciono silla, hago clic en silla y fíjense que me devuelve la primera silla que aparece de arriba hacia abajo, ¿ven? Que sería el registro de la última venta. Si yo hago clic a cama, me va a aparecer la última venta del producto cama. Sofá lo mismo, ¿ven? No hubo muchas ventas de sofá hasta el 4, ¿sí? Armario lo mismo, ¿ven? Y escritorio lo mismo, ¿sí? Y así logramos crear un enlace, ¿sí? Directo, es decir, yo hago clic y me redirige directamente a la primer coincidencia que tenga ese producto, con ese producto, ¿sí? Entonces, resumiendo, combinamos hipervínculo, celda, índice y coincidir y obviamente el operador numeral para obtener un enlace a una coincidencia dentro de una tabla, ¿sí?